Pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor en la tarde de hoy. Vamos entonces, un gran día, importante el día de hoy, glorioso día, Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Amén. Así que vamos a refrescar un poco sobre este gran evento que cambió la vida de muchos, cambió la vida de cada uno de nosotros y sigue cambiando vidas. Y nos ayuda a reflexionar también en cómo fueron las comunidades o las multitudes en aquel entonces y cómo todavía hoy vemos también personas actuar de la misma manera. Veamos las advertencias, veamos lo que podemos imitar y veamos lo que realmente podemos agradecer basado en este gran evento. Así que vamos a ver acá estos dos versículos en capítulo de Juan, capítulo 12 de Juan, versículos 12 y 13. Me invito a buscar la Biblia. Juan 12, 12 y 13, que narra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Un domingo como el de hoy, Domingo de Ramos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque esta multitud, al menos por un tiempo, entendieron lo que estaban diciendo. Gloria a Dios en las alturas. Hosana, ahí viene Cristo, el enviado de Dios, que ha sido quien viene como Rey hacia nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender que esta frase, que no digamos nada más de boca, sino que seamos capaces de entenderla y en nuestro corazón recibir ese reinado. Qué gran bendición al ser transportado del viejo rey que teníamos, el diablo, a ser ahora súbditos de un nuevo rey que nos ha hecho libres y que nos da vida eterna y que tiene el mejor plan para nuestras vidas, más que el que tenía el antiguo rey. Gracias, Padre, por ese traslado que has hecho de nuestras vidas a un nuevo reino. Te queremos amar y obedecerte en todo tiempo hasta que por la eternidad, Señor. Bendice este tiempo y que juntos podamos aprender y atesorar lo que tú tengas para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que esta población, este grupo de personas, pues tenían un concepto quizás al menos verbal. Pudieron clamar ahí decían Hosana al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Una gran frase, realmente. Pero vamos a ver inicialmente el contexto, en cómo se originó o cómo pasó en estos últimos días, esta última semana de la vida de Jesús en Jerusalén, antes de entrar allí al Domingo de Ramos, porque realmente este domingo significa mucho. Realmente este domingo era el domingo que significaba la Pascua, comenzaba es decir, el día que sacrificaban los corderos para entrar a la Semana Santa, lo que ya estaba establecido allá en Éxodo 12, como por cada familia se sacrificaba un cordero para quedar cubierto por la sangre del cordero. Y así no se dieron cuenta muchos de ellos que Jesús, que estaba llegando en ese momento, realmente no vino para ser rey como ellos esperaban, sino para ser el Cordero de Dios. Bien había profetizado Juan el Bautista, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Qué gran diferencia. Que hasta ese momento todo lo que tenían entendido hasta ese momento era que sus vidas estaban cubiertas por la sangre de un cordero para no estar bajo el juicio de Dios. Ahora tenemos al Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, que nos limpia completamente de toda maldad, que nos prepara exactamente para estar justificados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Ahí sí se hizo completo la obra del Cordero de Dios. Y eso ocurre cuando creemos en Él. Pero por eso es importante que las personas crean. Dice Pablo en Romanos 10 que tenemos que creer en nuestro corazón que Dios levantó entre los muertos. Ese principio de resurrección que mucha gente no entiende, no conoce o no ha podido no ha podido atesorar eso en su corazón, pues no han podido entender completamente el Evangelio. No solamente se trata de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona y que digamos, Señor, digamos con nuestra boca, confesemos con nuestra boca el Señor, que Cristo es el Señor, sino que hay que creer en su corazón que Dios levantó entre los muertos. Esa es la verdadera capacidad total de entendimiento
Decía Pablo que el verdadero evangelio es eso, que Jesús vino y murió por nuestros pecados, pero que fue resucitado el tercer día. Es el evangelio completo. Por tanto, es importante que entendamos acá que la población no entendía de que Jesús venía no como rey realmente, sino venía inicialmente como cordero, para complementar lo que Dios había. Si había sido enviado por Dios, es cierto, Osana que había sido enviado por Dios, pero la segunda parte ellos lo malinterpretaron, querían que fuera el rey de ellos en ese momento, a quitarles el yugo del gobierno romano, pero realmente Cristo venía a quitar el yugo del peor dueño que teníamos nosotros, que éramos esclavos del pecado, y Cristo vino a hacernos libres de una vez por todas del pecado, y para hacer para sí mismo un reino para el Señor, para Dios, como habíamos hablado la semana pasada. Nos hizo hijos de Él para una nueva familia, un nuevo reino realmente. Así que en esta última semana, dice acá, habíamos visto ahorita, estamos viendo Escuela Dominical, muy interesante, en el capítulo 11 de Juan, donde Jesús estaba allí en casa de Marta y María, cuando Jesús resucita a Lázaro allí, y después de esto pues se hizo una cena, ¿verdad? Había ya 6 días, la última semana, 6 días antes de la Pascua. Dice el capítulo 12, capítulo 12, versículo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los 12, era uno de los que estaban allí sentados a la mesa con él. Así que Marta servía. Aquí tenemos tres grupos de personas realmente representadas en esta cena. Estaba Jesús sentado ahí, pero estaba Marta sirviendo, a los que están en la iglesia, que están sirviendo, que están siempre trabajando, haciendo cosas importantes, visibles dentro del cuerpo de Cristo. Y está más adelante vemos a María, dice acá, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Tenemos aquellos que son trabajadores como Marta, tenemos aquellos que son adoradores como María, que estaba ahí a los pies de Jesús y que enjugaba con su cabello los pies del Maestro y expresaba una alabanza gloriosa y una alabanza olorosa delante de Cristo, y que ellos subía al trono de Dios. Y están los que tranquilamente pero están ahí como testigo, como testimonio a las naciones de que Jesús le ha cambiado. Estaba Lázaro aquí, sin hablar, pero como un testimonio vivo del poder de Dios, de alguien que había estado muerto pero que ahora está vivo, sentado ahí juntamente con Jesús. Y muchos de ustedes pueden estar en la iglesia callados, tranquilos, pero son un testimonio real de que Dios le ha cambiado su vida, de que Dios le tomó entre los muertos y lo puso allí como un trofeo de su gracia. Tal vez no seas un trabajador visible en la iglesia, tal vez no seas una persona que te derrames delante del Señor con adoración como lo hizo María, tal vez, pero si estás ahí sirviendo fielmente, estás ahí presente fielmente en los servicios del Señor, y la gente puede ver en ti un cambio, una transformación. Eres un testigo real del poder de Dios. Y así como decía el ciego, no sé nada, solo sé que era ciego y ahora veo. Entonces usted puede decir, yo no sé nada, solo sé que estaba muerto y Dios me dio vida. Y es todo lo que puedes decir, pero eres una evidencia del poder de Dios, de los milagros de Dios. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, que otro, también tenemos lamentablemente tipos como estos también en la iglesia, que no son trabajadores, no son adoradores, no son un ejemplo del testimonio del poder de Dios, pero son las personas que están ahí para sembrar cizaña y hacer traiciones y formar problemas. De eso nos faltan tampoco en las iglesias. Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar. Dice él, ¿por qué no fue este perfume? Los que cuestionan, los que dicen, ¿y por qué no cambiaron el color de la carpeta de esta manera? ¿O por qué no abren aquella puerta? ¿O por qué no se reúnen tal día? ¿O por qué no esto? Ya saben, los que tenemos por ahí en cada iglesia. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
parecería un gran concern, una gran preocupación. ¿Por qué no darle esto a los pobres? Realmente el valor de ese perfume decía que 300 denarios, decía que el valor fue todos los ahorros que tenía ella todo un año, es todo lo que se pagaba a una persona trabajadora en todo un año. Le costó este perfume, esta mujer lo dio todo, quiere decir que entregó en su adoración, entregó algo de mucho valor. Los adoradores dan algo de valor al Señor. Nosotros damos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, nos manda ahí el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Pero él creía o malinterpretaba esto y decía, ¿por qué no se dio esto a los pobres? Y Jesús le dice claramente, pero dijo esto. Primero dice, no era porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Claramente dice, porque era una persona que no era su mala intención que estaba diciendo. Lo que decía era real, era bueno, parecería noble, pero realmente su motivación era contraria, era diferente. Decía, este hombre era ladrón, estaba diciendo esto porque quería sacar más. Mientras más dinero tenía en la bolsa, pues más podía sacar, podía robar, podía lucrarse con esto. Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Así que ella guardó este perfume para ungir. Ustedes saben la costumbre judía de ungir a los muertos con perfumes y con nardo y con especias y todo, para que la descomposición no fuera tan horrible, ¿sabes? Cuando se descompone el cuerpo que apesta y todo lo demás, pues iba hacían eso preparando como un tipo de muy básico de embalsamar los cuerpos. Hoy en día pues se le saca todo lo que se pueda y se le llena de algodón o de serrín, lo que sea, para que el cuerpo cuando se descomponga pues sea menos dramático. En aquel entonces se embalsamaba por fuera en lugar de quitar ninguna parte interna del cuerpo, para evitar o por lo menos demorar un poco el proceso de descomposición del cuerpo. Y Jesús le dice, para el día de mi sepultura lo ha hecho. Y es curioso que si usted mira, esta María no estaba en la cruz. Allá estaba la María, la madre de Jesús, estaba la prima, estaba de Salomé, y estaban habían 2, 3 Marías estaban allí en la cruz, pero no estaba esta María, la de Betania, no estaba allí. Claramente explicamos aquí de que ella, como bien decía Jesús, ya me ungió antes de mi sepultura. Ella me había ungido, me había adorado. Es lo que Dios pide. No quiere que la gente a veces dice, yo quiero adorar a Dios cuando ya llegue mi último momento, cuando yo esté más cansado, que no puedo hacer más nada. No, dele a Dios ahora en vida, dele a Dios ahora temprano, dele ahora a Dios en la fuerza de su juventud, dale a Dios ahora que puedes. No espera que ya no tengas más nada que darle para que digas, Señor, ya viví mi vida todo lo que quise, ya no quiero hacer nada más, ahora me entrego a ti. Eso no quiere el Señor. Y aquí María estaba demostrando esto. No voy a esperar a que muera, no voy a esperar a que sea después que hayas muerto, no voy a esperar a que sea tarde, ahora que voy a darte mi adoración, ahora que yo quiero entregarte lo que tengo de mucho valor, este perfume de nardo que me ha costado todo un año, de todos mis ahorros, ahora te lo doy a ti, Señor, con todo lo que tengo te lo doy. Eso es lo que queremos como un verdadero adorador. No esperes a después, ahora es el tiempo de dar a Jesús toda tu adoración, entregar a Cristo porque Él también se entregó todo por nosotros. No esperó, recuerda que esa palabra, Él no esperó que fuéramos perfectos. Él dice claramente que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó tu perfección. En tu condición de perdido, en tu condición de ciego, desnudo, desventurado, ahí te alcanzó Cristo, ahí te amó Dios, se entregó por ti, con el objetivo de no dejarte tal como eres, sino que hacerte y transformarte y perfeccionarte para que llegues a ser como Cristo Jesús. Es el plan de Dios para contigo, para conmigo. Así es que Dios le dijo claramente, porque entonces déjala, porque ella ha hecho una gran obra. Dice, para el día de mi sepultura ha guardado todo esto, porque a los pobres siempre los tendréis a vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si quieres tener oportunidad para servir a los pobres, no te preocupes, que siempre va a haber pobres alrededor tuyo. Mira nada más alrededor tuyo, cualquier persona más pobre que tú. Mírate ahora, cuánto tienes en tu closet, cuántos zapatos tienes, cuántas mudas de ropa, cuánto tienes techo, tienes carro, aunque sea viejito, pero se mueve, camina, y mejor que mucha gente en este mundo. Así que pobres tendremos siempre a nuestro alrededor. Siempre habrá alguien a quien extenderle la mano, si tú quieres. Así que ustedes saben exactamente el punto, ¿okay? Así que luego que termina allí en este lugar donde estaba, realmente entramos ahora acá
en Jerusalén. Dice, el siguiente día, grandes multitudes, el versículo 12 ya que habíamos comenzado, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban lo que decíamos ahorita, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese Rey de Israel, no porque ellos lo gritaran, es Rey porque Jesús fue hecho Rey por Dios mismo. Cuando clamaba ahí, cuando Pedro decía en su discurso en Pentecostés, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo hizo Rey y Señor. Quien hace eso es Dios. Quien te da a ti la vida y a mí es Dios. Quien nos exalta cuando nos humillamos, cuando hacemos lo que Dios nos pide, cuando le seguimos, le obedecemos como Él demanda de nosotros, entonces Dios nos exalta. No es que gritemos, oh, es Rey, es Rey. Cristo es Rey, no importa qué. Cristo es Rey, tú clames, tú no clames. No depende de las personas, su reinado no depende de nuestra participación, de nuestra devoción, de nuestro exaltarle, porque eso de nada sirve, porque como vemos acá este grupo de personas, pues en un momento determinado aquí estaban gozosos, estaban muy contentos al ver su entrada y gritaban y decían y clamaban y reconocían a Jesús como Rey y ponían sus palmas y elevaban sus palmas al aire y otros ponían sus mantos en el camino y todo lo hacían una gran fiesta, sabiendo que venía montado en este pollino, que venía representando a un rey manso, un rey que venía victorioso, y ellos veían quizás la posibilidad real de que venía ahora a librarlos de los romanos. No vieron en ningún momento al cordero, vino manso y humilde porque venía como cordero. Cuando venga entonces no vendrá en un pollino, volverá en un caballo blanco a reinar, ahí sí viene como rey y con sus vestiduras manchadas con sangre, porque realmente aunque son blancas, bien dice que trae ahí las marcas de esa cruz que vamos a ver la semana que viene en la resurrección, la crucifixión y resurrección en la próxima semana. Pero esta misma semana comienza ahora, esta última semana de Jesús en la tierra comenzó acá este domingo como el Cordero de Dios, aunque ellos gritaban el Rey de Israel. Es fácil, hermano, adorar a Jesús, es fácil. ¿Por qué? Porque miraban allí ahora a Jesús entrar y gritaban. Ahorita habíamos hablado en la escuela dominical que como vimos o como vieron ellos en aquel entonces toda una serie de milagros que Jesús hizo, vieron las evidencias de su ministerio público, vieron todo lo que Cristo mostró, como demostraba y también hacía un comentario acerca de Nicodemo, como de Nicodemo decía Jesús, no se puede discutir que hayas venido, no se puede ignorar que hayas venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no has venido de Dios. Son evidencias del ministerio de Jesús. La gente le seguía, la gente vio los milagros de Jesús, vieron a Lázaro, recientemente hablábamos, Lázaro fue levantado entre los muertos, cuarto día, no el tercero, no el segundo, no el primero. ¿Por qué? Porque es fácil. Quizás si lo levanta el primer día, la gente diría, bueno, sí, quizás estaba nada más que en coma y salió del coma rápidamente. No es eso, son 3 días, porque la tendencia de ellos, la creencia de los judíos era que uno después que se muere, el espíritu quedaba dando vueltas como unos 3 días más o menos, y ya después de eso pues ya partía y no había forma de que regresara. Así que Jesús desafió esa tradición de dar hasta el 4.º día, aún estaba cerca del lugar, no quiso regresar tan temprano, tan rápido, les dio la evidencia de que al 4.º día, así que aún después de 3 días de muerto, no hay nada imposible para Dios. Él mostró ahí su gran poder y trajo a Lázaro de entre los muertos y lo puso ahí frente a ellos, demostró el poder de él. Por eso era fácil adorar, todo el mundo creyó, muchos judíos creyeron aquel día al ver este gran milagro, muchos creyeron en Jesús al ver el gran milagro de repartir aquellos 5 panes y 2 peces en medio de una multitud de 5.000 personas, hombres nada más, sin contar mujeres y niños, quizás unos 15.000 personas más o menos, o posiblemente más. Así que vieron esas sanidades, vieron los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, vieron las resurrecciones, vieron cómo Jesús echó fuera demonios en muchas ocasiones, cómo sanó muchos enfermos. Era fácil creer en una persona como esta. Las personas que vieron a Jesús, ¿quién más podía? Como bien decía el ciego, cuando sanó al ciego de nacimiento, ¿cuándo se ha visto que alguien abriera los ojos a alguien que nació ciego? Nunca se vio. ¿Cómo se ha visto que alguien caminara sobre las aguas? ¿Cómo se pudo ver que alguien echara fuera demonios de la manera que Jesús lo hacía?
Aún sin tener que ir muchas las veces, nomás decía la palabra, allá iba sanado el enfermo, allá salían los demonios, allá. ¿Quién podía imitar este tipo de milagros? Solamente si Dios estaba con él. Y eso es lo que dice Hechos, que Dios estaba con él y que le hacía muchos milagros porque Dios estaba con él. ¿Okay? Así que por eso gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor. Bendecían a Jesús, le reconocían como rey, vieron a Jesús realmente como enviado de parte de Dios. Hosana, salve ahora, es la palabra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú eres el rey de Israel. Esa era la frase que cantaban, que gritaban, que hablaban, y que molestaba a algunos fariseos cuando escuchaban esta tanta gente, con esta algarabía que tenían. Pero ¿qué sucede? Que tal como esta multitud no tenía un concepto claro de lo que estaban haciendo, porque no reconocían, o por lo menos no entendieron los tiempos en que Jesús estaba entrando como cordero, y lo veían como un rey y lo esperaban de una manera diferente. Por eso les causó dificultad de entendimiento, y por eso fácilmente dieron la espalda en menos de una semana. Ya cuando estaba en el juicio, que estaba ahí antes de la cruz, y estaban gritando: crucifícale, crucifícale, ya le dieron la espalda a Jesús. Es fácil también, además de que es fácil adorarle por la cantidad de cosas que vieron, también es fácil darle la espalda cuando las personas no están bien cimentadas y están como la ola del viento, cuando tienen dudas, cuando van de un lado al otro, porque no tienen una fe clara en Jesús, porque no están cimentados en Cristo. Es fácil, hermano, darle la espalda a Jesús. Lo hemos visto muchas veces en personas, por ejemplo, cuando Dios no actúa según nuestra conveniencia. Ayer mismo estaba hablando con alguien que me traía no fue el viernes, me trajo su esposa que es trabajadora ahí del hospital, pero ya está en casa, en auspicio, está afectada de una tumoración bien avanzada. Y entonces él venía y se sentaba conmigo y me decía: yo no puedo perderla, y son creyentes, y hablábamos y todo de las cosas del Señor, y él me decía: yo no quisiera perderla aquí allá, y yo le hablaba así, y lo más me pregunta fue para él: ¿y estás listo para que el Señor no te responda a tu oración? ¿Y cómo va a ser? Y bueno, porque a veces esperamos que Dios nos sane al ser querido, y sí, será, y lo puede hacer, pero lo hace por un tiempo, y tú estás aquí con ella un tiempo más, pero lo importante es que ella esté bien con el Señor, y que tú estés bien con el Señor, para que juntos puedan verse un día en la eternidad. ¿De qué sirve de que el Señor te le dé más tiempo y al final pues se pierda? Mire, Ezequías lloró porque Dios le sanara, y Dios le dio 15 años más para que destruyera Judá con su orgullo. Luego abrió los templos y vinieron los babilonios y acabaron con todo. Más fácil era que se hubiera llevado y se acabó, porque muchas veces creemos que quedarnos por un tiempo más sería bueno. Sí, puede ser bueno para nosotros en la carne, pero lo importante no es eso, lo importante es estar bien con Dios y aceptar su voluntad, sea que la sane, sea que se la lleve, estar bien con Dios. Porque lamentablemente he visto mucha gente darle la espalda a Dios cuando Dios no le responde la sanidad de un ser querido. Lo he visto, y hay personas que son célebres ahí, que han dicho: no he creído más en Dios. Lo han dicho en televisión: yo caminaba con Dios, pero Dios no me sanó a mi madre, o Dios no sanó a esto, o Dios no me sanó a mi esposa, lo que sea, y le han dado la espalda al Señor. Entonces no entendieron la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. A unos sanas, a otros se los lleva, y lo importante, la sanidad total y completa, es cuando estemos en su presencia. Así que no hay que aferrarse a las cosas de este mundo. Estamos de paso, este mundo no es nuestro, la tierra no es nuestro mundo, y es bueno que tengamos ese entendimiento de la soberanía de Dios. Pero lamentablemente hay gente que da la espalda a Dios cuando Dios no responde conforme a su voluntad. Este grupo de personas ven que Jesús no actuó como rey para librarlos de yugos romanos, sino que fue a la cruz para mostrar allí que era el Cordero de Dios, para salvarlos de algo mayor, que es la pena del pecado, para darles vida eterna que no tenían hasta ese momento. Y sin embargo no creyeron y dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Qué curioso cómo la gente puede cambiar, dice en Cuba, de palo para rumba. Es fácil cambiar somos inestables, somos como niños fluctuantes, somos como la ola del mar, nos recuerda Santiago. Y nos olvidamos primero, como decíamos, la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere.
Aprendamos de Cristo que sea tu voluntad. Jesús mismo oró fuertemente al Padre en Getsemaní. Decía, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero ver que no había otra manera. Dios, que sea tu voluntad. Y debemos aprender nosotros igual a decirle, Señor, que sea tu voluntad, no mi voluntad. Yo te pido, yo te oro, pero si lo que tú me hagas va a ser lo mejor siempre para mí. Por tanto, tu voluntad sea hecha en cada situación que sea, cualquiera que sea. Entendamos que Jesús, en palabras de él, cuando estuvo frente a Pilato, decía, mi reino no es este mundo. Entonces tú estás ahora en un reino diferente, aunque estemos en la tierra, aunque estemos en la carne. Dice Pablo, militamos en la carne, pero nuestras almas no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Cristo Jesús. Por tanto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a un reino diferente, a un reino celestial. Tenemos que regirnos por las reglas del reino celestial, no del reino de la tierra. Son requisitos muy altos, lo sabemos, son altos los requisitos. Ya no es lo mismo servir a Satanás, que es fácil porque es con la carne, a servir a Cristo, que es con el Espíritu, es diferente, requiere más de disciplina de nuestra parte, requiere más abstinencia de nuestra parte, requiere más ayuno de muchas áreas para poder estar y obrar conforme al reino de Dios y su justicia. Es fácil decir, sí, hay que buscar el reino y su justicia. Buscarlo es fácil, pero hacerlo y seguirlo es un poco más complicado. Pero requiere de nosotros, del Espíritu Santo que nos ha dado para potencializarnos, para ayudarnos a vencer y poder cumplir con sus requisitos. Las demandas son altas y son realmente contrarias, mayormente a nuestro orgullo y a nuestra independencia. Cuando estamos en el reino de Dios nos damos cuenta de que somos diferentes, de que las exigencias y las demandas son completamente contrarias a lo que la carne exige, a lo que nuestro orgullo quiere hacer, a lo que nuestra independencia nos lleva, nos insta o nos invita. Bueno, servir a Dios es diferente, ya no es independencia, es dependencia de Dios, ya no es orgullo, es humillarse, es ser humildes, ser sencillos, ser mansos, poner la milla, correr la milla extra, poner la otra mejilla. Y significa muchas cosas interesantes servir a Jesús, estar en su reino. Se trata de traer el reino de Dios de los cielos a la tierra, no de que se haga mi voluntad en los cielos. Señor, hace esto, Señor, abre esta puerta, Señor, abre aquello, hace esto, manifiesta de esta manera. Y queremos que sea en los cielos la voluntad del hombre de la tierra hecha en los cielos. Es al revés. Tu voluntad, Señor, que se haya hecho aquí en la tierra. Como decimos, venga tu reino, nos enseñó Jesús a orar, venga tu reino, no que suba mi reino, sino que venga tu reino a morar en la tierra, en cada circunstancia, cada situación, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios nos enseñe, que sea lo que Dios dictamine. Entonces podremos vivir en conformidad con el reino de Dios. Es cierto, ¿verdad? Ahí en Juan 11, 33 a 37 encontramos a Jesús, lo que veíamos ahorita en el ejemplo de Lázaro. Pero quería llamar la atención al que Jesús lloró. A Jesús le conmovió mucho. Imagino que Jesús se sintió muy apesadumbrado con esta población, con esta multitud, aunque él la conocía y entendía, porque él sabía que esta gente no creía en él, que le dieron la espalda, que gritaban crucifícale, pero era el plan de Dios. Él se mantenía en línea con el plan de Dios, pero como quiera sabemos que Jesús, como gran sumo sacerdote, como alguien que estuvo entre nosotros, como alguien que conoció nuestras debilidades y nuestros problemas, también sintió dolor al ver la traición de las personas. Y lloró en varias ocasiones, por lo menos en un par de ocasiones interesantes. Acá quiero llevar más la atención ahora. En Juan 11, 33, 37 dice, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban estaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús fue conmovido en su espíritu al ver a la multitud llorando, a ver a Marta llorando, a ver a María llorando, a ver a sus amigos llorando por la muerte de Lázaro. Y le dice aquí a Marta y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Me preguntaba muchas veces por qué Jesús lloró. 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Ven? Jesús llora y algunos lo ven y dicen, mira cómo le amaba, pues también lloraba con ellos. Otros, los Judas, ¿ven?
le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y eso pasa con mucha gente, al ver que Dios no responde de la manera que uno quisiera y se siente enojado con Dios. ¿No podía este evitar que Lázaro muriera? Claro que podía. Pero mayor evidencia dio cuando los trajo de la muerte, mucho más allá del tiempo que ellos incluso tradicionalmente pensaban. Al cuarto día lo trae después de la muerte, lo trae y lo presenta vivo. ¿No era mayor gloria para Dios eso que evitar que muriera? Entonces, cuando alguien se nos va del lado por un ser querido que Dios permite que se vaya, no hay mayor gloria en tener resurrección de esta persona cuando venga en los últimos tiempos postreros que sanarle ahora. Jesús lloraba no solamente por la compasión y porque se sentía compungido al ver esto, sino que imagino que lloraba por decir, wow, Señor, ¿cómo es posible, Dios, que esta gente añore en estar en esta tierra, traer a Lázaro de vuelta, donde Lázaro está muerto, donde Lázaro está viviendo una mejor vida, cuando Lázaro está mejor que nunca, traerlo de vuelta, Señor? Me da dolor traer a Lázaro de vuelta a este mundo caído, a este mundo rodeado de pecadores, a este mundo que no tiene solución. Traerlo de vuelta me parte el corazón. Me imagino a Jesús llorando porque decía, esta gente no entiende. Me imagino a Jesús que está llorando porque entendía las consecuencias del pecado. Mira, Lázaro muere por causa del pecado. Miramos ahorita escuela dominical en Génesis, ¿verdad? ¿Por qué la muerte entró al ser humano? Y ahí en Romanos 5:12, la muerte entró por un hombre la muerte. El pecado entró por un hombre, por ese pecado la muerte, por eso todos pecamos, por eso todos morimos. Entonces le dolía en su corazón ver las consecuencias del pecado, ver el resultado del pecado de la humanidad, la muerte. Le dolía en ver la incredulidad de la gente que le rodeaba. Jesús lloraba por muchas razones. Y aún antes de entrar a Jerusalén en este día glorioso de Domingo de Ramos, vamos allá a Lucas, que vemos como Lucas nos narra aquí este evento de entrada triunfal de Jerusalén, de 36 a 40, dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Ven? Si ya Dios era popular entre ellos, era fácil adorarle, era fácil creer en él, era fácil exaltarle porque habían visto muchas maravillas. Y decían, bendito el Rey, ya lo veían como Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, gritaban todos. Entonces algunos fariseos, los Judas, de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Oh, qué gran declaración de Jesús. Puede que los hombres se callen, pero aún las piedras van a hablar porque hay testimonio vivo. Lo vemos allá en las piedras de los 10 mandamientos, aquellas 2 piedras talladas, son el testimonio de cómo debemos vivir nosotros los creyentes. Vemos las piedras allá a la orilla del Jordán, como dieron una muestra de cómo Dios abrió el Jordán para que pasaran, y los hombres pusieron aquellas 12 piedras como un testimonio vivo del poder de Dios. Vemos la piedra de Lázaro, como dice Jesús, quitar la piedra, y esa piedra habló rápidamente de dejar pasar a Lázaro de entre los muertos a la resurrección. Vimos Jesús más tarde, 3 días después de la muerte, su roca, esa piedra se movió, también dando paso al Rey de Gloria, de la muerte a la resurrección. Oh, las piedras hablan. Las piedras hablan. Hablarían si tú haces callar a la población. Puede que se calle, no es problema, pero aún así testimonio. Y lo vemos ahí todavía, por ejemplo, el templo de Jerusalén. Lo destruyeron los romanos, es cierto, acabaron con toda Jerusalén. Sin embargo, se ha preservado una pared de ese gran templo. Y habla de la gloriosa etapa del templo de Dios. Y ahí lo que se reúne hoy de gente internacionalmente que van allí. Allí estuvimos, gracias a Dios, un día y pudimos ver y oramos ahí también. Y dejamos también oraciones en las ranuras, en las grietas ahí de aquel muro. Y vimos exactamente la gloria de ese gran templo. El muro de los lamentos, que se llama hoy. Las rocas hablan, hermano. Hablan del poder de Dios. Hablan de la presencia de Dios todavía en cualquier lugar que usted se mueva. Las rocas, las piedras hablarían, clamarían por Dios.
Versículo 41 dice, y cuando llegó cerca la ciudad, aquí vemos a Jesús llorando una vez más. Cuando llegó cerca la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oh, hermano, Jesús lloró sobre la ciudad no solamente por el hecho de que le querían como rey en lugar de como cordero. Lloró sobre la ciudad por lo que iba a acontecer sobre esa ciudad. Decía, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Y ese es el llanto, yo creo, de Jesús sobre cada persona que aún no es creyente, y debe ser el llanto tuyo y mío sobre cada persona no convertida todavía. Si supieras, si conocieras al menos en este día lo que es para tu paz. Cristo es Rey de paz. Cristo viene para ser tu Rey. Cristo quiere reinar en tu vida. Si tú conocieras al menos lo que es para tu paz, cuánta destrucción te evitarías en tu vida, así como la destrucción que vino sobre el templo, sobre la ciudad de Jerusalén. Mas ahora, dice Jesús, está cubierto de tus ojos, no puedes ver, estás ciego, no puedes ver lo que es para tu paz, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron el tiempo que Jesús vino a visitarles. Perdieron la oportunidad de tener paz y alcanzaron destrucción. Las personas sin Cristo es igualmente, todo lo que reciben es destrucción en lugar de paz, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Jesús. Es cierto que seguirle cuesta, es cierto que estar en el reino de Dios es difícil, pero al mismo tiempo se hace fácil cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo. De cierto, dice Juan 12:24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces debemos aprender a seguir a Jesús, llevar las pautas de su reino, morir cada día para poder dar fruto en su reino. 26 dice, si alguno me sirve, sígueme. Pues hay que seguir a Jesús, hay que morir primero, luego seguirle. Y dice Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está Jesús ahora? A diestra del Padre, está en los cielos. ¿A dónde estaremos nosotros un día? Si le seguimos, si morimos, le seguimos y le servimos, entonces ahí también estará el servidor de Jesús, el siervo de Jesús. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gran promesa de Dios, servir a Jesús, seguir a Jesús. Seremos honrados por el Padre porque hemos servido a su Hijo, Cristo Jesús. Gran ejemplo, gran promesa, gran exhortación para que podamos vivir correctamente dentro del reino de Dios. Antes andábamos en tinieblas, pero dice Jesús más adelante, 12:46, yo, la luz, he venido al mundo. Es una de las grandes, yo soy de Jesús, es la luz, yo soy la luz. Lo dijo allá en Juan 8, lo repite aquí en Juan 12, lo dicen varias veces en los evangelios, la luz, para eso he venido, para hacer la luz, para dar luz, porque sabe que estábamos en tinieblas. Este mundo estaba, como decía allá en Génesis 1 y 2, y el mundo estaba en tinieblas, desorganizado y vacío. No hay mejor ejemplo que una persona no creyente. Ahí la descripción clara, vacíos, en tinieblas, desorganizados completamente. Pero Jesús dice, yo he venido porque yo soy la luz de este mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. He venido para salvarlo, de sacarlo de las tinieblas a la luz admirable, así dice Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo ha venido para eso, para sacarnos, si creemos en Él, traspasarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la luz. Por tanto, no tengas temor, hermano, no tengas temor. Jesús decía en Juan 12:14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él,
como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Así que vino manso, porque venía incluso demostrando que había vencido como un gran líder, porque los líderes antiguamente cuando vencían venían con un asno. Así, con esa humildad, Jesús vendrá en caballo blanco luego que venga en Apocalipsis. Pero realmente hay que entender que la oración que tenemos, hermanos, es importante, como María, mantenerla y hacerla firme y evitar los malos ejemplos como esta multitud que gritaba: crucifícale, crucifícale, y le dieron la espalda. No, el domingo celebramos a Jesús, hoy domingo celebramos a Jesús, la Semana Santa comienza hoy, la gran semana, celebramos hoy, pero tengamos cuidado de no hacer como Pedro, que en los 2 o 3 días estemos negándole como Pedro. Allí, cuando tenía momento del juicio de Jesús, Pedro le seguía de lejos. Pedro se juntó con otras personas, otros impíos, a calentarse en la hoguera por el frío de la noche. Pedro llegó al punto de negar a Jesús. Antes que el gallo cantase, Pedro le negó 3 veces y tuvo que llorar amargamente. No queremos eso, hermano. Queremos ser personas firmes, que adoremos a Dios, que nos mantengamos en su caminar y no le gritemos. Hoy le decimos: hoy es mi Señor, mañana le damos la espalda porque no nos conviene seguirle, porque no respondió conforme a nuestra voluntad. Peor aún, no ser como Judas. Judas fue otro de los discípulos, pero hizo lo peor. Pedro al menos lloró, se arrepintió, y Jesús más tarde lo restaura y lo pone de vuelta en el camino. Pero Judas, ¿qué hizo? Lo traicionó por 30 monedas de plata. Lo traicionó, lo entregó, y luego, en su remordimiento, fue y se ahorcó por la mitad y cayó destruido y reventado. Así que nunca hagas ninguno de los 2 ejemplos. Si pecas como Pedro, arrepíntete, vuélvete al Señor. No te quedes ahí en tu amargura como Judas, porque él trae muerte a su vida. Y mucho menos tampoco seamos como los discípulos allá en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús demandaba de ellos que oraran, que le ayudaran a orar mientras estaba en su momento difícil. Ellos dormían. Por eso, cuando vino Judas y vino la turba a buscar a Jesús, entonces Pedro se levanta del sueño, en lugar de estar velando, estaba durmiendo, y al levantarse lo ve todo como una guerra y saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco. Y de hecho fue este el último milagro que Jesús hizo. No último, digamos que algunos lo llaman como el último milagro de sanidad que hizo realmente, porque puso la oreja de vuelta sanó la oreja de este hombre, le puso la oreja de vuelta en su lugar, y todo quedó bien. Y entonces, aún así, con un gran milagro ante sus ojos, como quieran, no creyeron muchos de ellos, mirando la obra de Dios ahí claramente en su mano, en sus ojos. Sin embargo, yo pienso que en lugar de haber 3 cruces en aquel día, como murió Jesús con 2 ladrones, y de hecho ese otro milagro, que este ladrón entró al cielo por decirle: maestro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí Jesús muestra otro milagro, pero no milagro de sanidad, sino milagro de salvación. Pero bueno, de sanidad, pues realmente la última fue de la oreja del siervo, que la pegó de vuelta. Yo creo que salvó también a Pedro de haber sido una 4ª cruz, porque hubiera sido también atacado. Pero Jesús le dice: guarda tu espada, porque que espada mata, espada muere. Así que le salvó la oreja del muchacho, y por tanto le salvó a Pedro de una muerte en la cruz ese día. Velar y orar para que no entre en tentación, le decía Jesús ahí en Getsemaní. Sin embargo, estaban durmiendo y no velando, y hacemos tonterías y medias y locuras y actuamos mal cuando no estamos haciendo lo que Dios nos manda: orar y velar. Amén. Por tanto, y también ahí todavía en la cruz, todavía en el momento de la crucifixión, pues todos también le dieron la espalda a Jesús. Se fueron corriendo, en el momento final se van corriendo todos excepto uno. Se habla de que Juan estaba ahí al pie de la cruz, ¿verdad? El único que estuvo con él, pero todos los demás pues le abandonaron. Así que es importante entender que de aquella multitud que inicialmente gritaba: Hosana, Hosana, que viene bendito y que viene en el nombre de Jesús, que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel, y gritaban, ahora ¿dónde están? Ahora están: crucifícale, crucíficale. Y ahora ninguno está al lado de Jesús. Todos lo abandonaron, todos le dejaron morir, le dejaron exponerse ahí al vituperio y a todas las cosas. Solo un puñado de mujeres y todos los demás estaban allí al pie de la cruz. Pero realmente las multitudes cambian.
sus opiniones cambian en dependencia de ver a Dios obrando en favor o no de sus vidas, y eso no debemos ser nosotros. Nosotros debemos ser personas diferentes, personas que vamos a aprender a adorar el domingo y mantenernos firmes cerca del Señor durante toda la semana, en oración, velando, en comunión, en su palabra y en una oración constante, una oración sacrificial como lo hizo María, siendo testimonio como lo hizo Lázaro, trabajando para la obra del Señor como trabajaba Marta, y evitando aquellos malos ejemplos como Judas y como esta congregación, esta multitud dándole la espalda a Jesús. Oremos, mantengámonos firmes en adoración constante, sin vacilar, siempre, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58, creciendo y velando, haciendo la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, que para siempre tu misericordia, que tú, Señor amado, nos invitas a, como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Mi invitación es esa, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oh Señor, como el salmista, así queremos adorarte, así queremos alabarte en todo tiempo, sin vacilar, Señor, sea que nos des o no nos des, porque no entendemos en nuestra humanidad, en nuestra limitación. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a entender que tu voluntad siempre es la mejor, que tu voluntad siempre es agradable, es perfecta, es buena. A mantenernos firmes contigo, Padre Santo, porque ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tu reino es sobre todo sempiterno. Tu reino es para siempre, es inconmovible. Por eso mantengamos firme nuestra profesión de fe, sin fluctuar, nos dice la palabra, para que podamos alcanzar el final, la bendición de la corona tuya de justicia, y estemos contigo por la eternidad. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que cada uno de mis hermanos podamos tener firme convicción de a quién hemos creído, y que eres poderoso para salvarnos y guardarnos para aquel día de la resurrección, que estemos contigo una vez más por la eternidad. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.